Continuando con la parte de traumatología, vamos a ver ahora el tema que se relaciona con lo que son las luxaciones más comunes en el organismo. Bueno, ¿qué son las luxaciones? Son esa dislocación, ¿no?, de las superficies articulares, y generalmente las luxaciones agudas merecen un tratamiento urgente, y generalmente este tratamiento urgente está en base a lo que es la reducción, ¿no? Y generalmente siempre hay que descartar una lesión neurovascular. Se tratará siempre, en primer lugar, de realizar una reducción cesada, generalmente bajo anestesia general. Vale destacar que si no se realiza una reducción oportuna, hay riesgo de que el paciente tenga alteraciones patológicas. Pero también es importante saber que una reducción inmediata no garantiza un resultado satisfactorio, ¿no? Vemos aquí entonces la imagen de una luxación a nivel de lo que es el tobillo, ¿no? Vendría a ser esa dislocación, se pierde la continuidad en lo que es el trazo de la articulación, hay una dislocación entre las partes óseas articulares comprometidas, ¿no? Las lesiones del cartílago articular, las lesiones de la cápsula, ligamentos y las lesiones que comprometen la irrigación vascular pueden llegar a lo que es una artrosis postraumática, ¿no? Y otro tipo de complicaciones a mencionar son la osificación ectópica y la necrosis avascular. Vamos a empezar ahora viendo las luxaciones más comunes. La luxación de hombro o luxación glenohumeral, ¿no? Como su nombre lo indica, es esa pérdida de congruencia entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral, ¿no? Dentro de las luxaciones articulares, esta luxación de hombro es la más frecuente. Nosotros tenemos y vemos en la imagen lo que es una luxación anterior de hombro y una luxación posterior. Son los dos tipos de direcciones que se encuentran en este tipo de lesión. De estas dos, la luxación anterior de hombro vendría a ser la más frecuente. El mecanismo de lesión, hay un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. El mecanismo indirecto es el más frecuente y consiste que el hombro esté en abducción y en extensión y en rotación externa, ¿no? Y ahí se produce el golpe y es donde sale el hombro hacia adelante. Ese es el mecanismo indirecto. Y bueno, esto para la luxación anterior de hombro, ¿no? De cualquier manera hay que saber algo de lo que son las luxaciones posteriores. ¿En qué casos, en qué tipo de pacientes podemos pensar en una luxación posterior de hombro? En aquellos pacientes que han recibido una descarga eléctrica o es que han convulsionado, ¿no? Y por esas contracciones tónico-clónicas es que se ha desplazado el hombro, se ha dislocado el hombro, pero en sentido posterior, hacia atrás, ¿no? Algo muy característico, una fractura asociada a esta luxación posterior, es la fractura del troquín, ¿no? Muy característico de las luxaciones posteriores de hombro. Clínicamente, ¿no?, el paciente va a venir agarrándose la extremidad superior afectada, que va a estar en una rotación externa y en abducción, ¿no? Y como vemos en la imagen, el hombro afectado se va a volver más cuadrilátero, ¿no? Y este signo, con esa deformación, se denomina el signo de la charretera, ¿no? Característico, una vez más, de la luxación anterior de hombro. De cualquier manera, hay que realizar una exploración para ver la integridad de un nervio, el nervio axilar. También se denomina nervio circunflejo, es que generalmente se puede lesionar en estas luxaciones anteriores de hombro. El diagnóstico. Para el diagnóstico es muy importante identificar en qué dirección va la dislocación, si es una luxación anterior o posterior, ver si hay fracturas asociadas de los huesos que están en la vecindad, ¿no? Y si va a haber dificultades para la reducción. Las radiografías que se utilizan, una radiografía de hombro antero-posterior, esto nos sirve para ver el grado de desplazamiento entre la cabeza humeral y la glenoides, y una radiografía en Y, ¿no? La escápula forma esa Y
lateralmente, y nos permite saber si se encuentra la cabeza humeral por delante de este omóplato, es una luxación anterior. Si se encuentra en la parte posterior, vendría a ser una luxación posterior. Diagnósticos que hay que diferenciar: por ejemplo, una fractura conminuta de la cabeza humeral, una luxación acromioclavicular, una lesión del manguito rotador, ¿no? Vale destacar que muchas veces hay algunos pacientes que vienen a urgencias con luxaciones de hombro sucesivamente, ¿no? Es decir, vamos a hablar de las luxaciones recidivantes de hombro. ¿Cuándo o cómo se pueden producir estas luxaciones recidivantes? Generalmente puede ser por traumatismos, ¿no?, que han iniciado mediante un traumatismo que no se ha resuelto completamente, y eso produce las recurrencias. O puede ser por aspectos de laxitud ligamentaria en las personas, ¿no? De cualquier manera, en este tipo de fracturas de luxación anterior, especialmente las recidivantes, se pueden identificar algunas lesiones. Por ejemplo, la lesión de Hill-Sachs y la lesión de Perthes-Bankart, ¿no? La lesión de Hill-Sachs se refiere a que hay una fractura en la parte posterior de la cabeza humeral, ¿no? En esta parte buscamos, esta es la lesión de Hill-Sachs. Vean cómo hay una fractura en la parte posterior de la cabeza humeral. Y la lesión de Bankart se refiere al arrancamiento del labio glenoideo, ¿no? Vean cómo el labio glenoideo se arranca, ¿no? Analizando este cuadro, podemos decir que si nos imaginamos una fractura anterior, ¿no?, de lo que es la cabeza, de lo que es el hombro en sí, lo primero que sucedería vendría a ser esta lesión de Bankart, donde un labio de la glenoides, ¿no?, se arranca, ¿no? Por lo tanto, la cabeza humeral tiende a salir hacia adelante. Una vez que sale con fuerza esta cabeza humeral, ¿no?, hay como un golpeo posterior y se produce luego la lesión de Hill-Sachs, ¿no? Tenemos entonces ahí la lesión de Bankart a nivel del rodete glenoideo y la lesión de Hill-Sachs en la parte posterior de la cabeza humeral. Bueno, otra característica importante a tener en cuenta, especialmente en las luxaciones posteriores, es que a veces puede pasar desapercibida, tanto a la exploración física como a las radiografías, ¿no? Es por eso importante el antecedente que le está causando, sea unas convulsiones o algo eléctrico que le haya causado, ¿no? Entonces, muchas veces estas luxaciones posteriores pueden pasar desapercibidas, y si este tiempo donde no se ha diagnosticado pasa las 2 semanas, se convierte en una luxación inveterada. Y esta luxación ya inveterada de luxación posterior de hombro generalmente es desde solución quirúrgica. Bueno, vamos a hablar ahora del tratamiento de este tipo de luxación. La maniobra más utilizada, que la vamos a mencionar solamente aquí, es la maniobra de tracción y contratracción del hombro, ¿no? Todo está descrito en la parte de su texto, ¿no? Pero valga recordar esto: la maniobra más utilizada es la maniobra de tracción y contratracción. Luego se pondrá un cabestrillo por unas 4 semanas aproximadamente y se hará la rehabilitación respectiva. Bueno, otro tipo de luxación frecuente es la luxación acromioclavicular, ¿no?, entre el acromion y la clavícula, ¿no? Generalmente afecta más a lo que son varones jóvenes, alrededor de unos 20 años. Vale destacar que hay algunos ligamentos que le dan estabilidad a esta articulación. Tenemos ahí el ligamento acromioclavicular. Si vemos el esquema, este es el acromion y esta es la clavícula, vendría a ser este. Y los ligamentos coracoclaviculares entre la apófisis coracoides y la clavícula, que vendrían a ser estos, ¿no?, los ligamentos coracoclaviculares. Todos estos le dan esa estabilidad a esta articulación acromioclavicular, ¿no? Generalmente son los que se lesionan en este tipo de luxación. Tenemos un mecanismo directo y un mecanismo indirecto que producen la lesión. El más frecuente es el mecanismo directo, que consiste cuando el paciente cae sobre el hombro con el brazo
aducido, ¿no? O sea, hacia adentro, golpea en el hombro y empuja el acromion hacia la parte inferior y hacia adentro, ¿no? En eso consiste el mecanismo directo. Clínicamente es mejor explorar al paciente con el miembro superior afectado, ¿no? Que esté colgando o con ligera tracción. ¿Para qué? Para ver mejor las deformaciones que se pueden formar. Y tenemos ahí un signo semiológico, el signo de la tecla, ¿no? Que a la inspección va a aparecer en el hombro que hay un pequeño levantamiento, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Hay una parte que se eleva en la región del hombro. Y si nosotros presionamos sobre ese levantamiento, que vendría a ser la parte de la clavícula, ¿no? Que al estar roto estos ligamentos anteriormente descritos, levanta sobre la piel. Y al presionarlo, pues se hunde. Ese es el signo de la tecla. El diagnóstico, aparte de lo que son los datos clínicos, hay que acompañarlo con lo que es una radiografía antero-posterior y mejor si es con carga o tracción, ¿no? De la extremidad afectada, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver mejor si hay esa separación entre acromion y clavícula. Se identifican 6 grados de lesión, grado 1 hasta el grado 6. Algunos diagnósticos que hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, las fracturas de clavícula, no hay que confundirlas con esto, ni las luxaciones glenohumerales, ¿no? El tratamiento depende del grado de afectación. Por ejemplo, los grados 1 y 2 generalmente pueden responder a medidas generales, cabestrillos y a rehabilitación, mientras que el grado 3, que es un grado intermedio, pues depende si el paciente utiliza o no utiliza mucho esta articulación, especialmente al levantar lo que es el brazo, ¿no? Si es un grado 3, pero el paciente no utiliza esta articulación, se puede optar por un tratamiento conservador. Pero al tener un grado 3 con mucho uso de esta articulación, por ejemplo, los electricistas, meseros, etcétera, los que elevan en su trabajo diario esta articulación, generalmente se prefiere un tratamiento quirúrgico. Y en las otras, grado 4, 5 y 6, puede estar indicado de entrada la cirugía. Bueno, luego tenemos lo que es la luxación de codo. Bueno, vale destacar que el codo es como una bisagra, ¿no? Anatómicamente hablando, ¿no? Que permite movimientos de flexión, extensión. Hay 3 tipos de articulaciones que llaman la atención en esta región anatómica: la articulación del húmero con el cúbito, la articulación del húmero con el radio y la articulación entre el cúbito y el radio. La luxación más frecuente en el codo es la luxación posterior, ¿no? Que como podemos ver aquí, tenemos la imagen de un codo afectado y la luxación vendría a ser posterior. El mecanismo es cuando el paciente cae sobre lo que es encima de la mano, con el codo en extensión, donde se hace un mecanismo en forma de palanca, ¿no? Y la parte de lo que es el olecrano, del cúbito y radio, el olecrano sale de la tróclea y generalmente se va hacia la parte posterior. Clínicamente, ¿cómo va a estar el lugar afectado? Va a estar deformado, tumefacto, edematoso, y el triángulo de Nelaton, ¿no? Que es un triángulo que se forma entre el vértice del olecranon, epicóndilo, epitróclea, se va a encontrar deformado. De cualquier manera, en este tipo de luxaciones de codo, lo primero que se debe hacer es valorar cómo están los nervios y los vasos sanguíneos, es decir, hacer una buena exploración neurovascular en primer lugar, incluso antes de solicitar las radiografías, antes de hacer las manipulaciones despectivas y después de haber hecho esta exploración neurovascular en primer lugar, luego radiografías, las manipulaciones necesarias. Posteriormente se volverá a realizar una exploración neurovascular, es decir, si el paciente tiene pulso, si hay sensibilidad en la palma y los dedos generalmente. Bueno, una vez ya tratada, se le ha hecho la reducción cesada, ¿no? Generalmente tendría que haber un
una recuperación del pulso o del flujo sanguíneo. Si en caso esto no sucediera, si no hay una recuperación del flujo sanguíneo, estaría indicada una cirugía, ¿no?, de carácter urgente, generalmente acompañada de una reparación vascular. El diagnóstico, como están viendo, aparte de la clínica, se va a apoyar de lo que son las radiografías, tanto en anteroposterior y lateral de lo que es el codo. En estas radiografías, las partes anatómicas que van a dar el diagnóstico de decir si es una luxación anterior o posterior son lo que es el cúbito, la posición del cúbito y el radio. En este caso, como ustedes están viendo, como se encuentra posterior a lo que es el húmero, vendría a ser una luxación posterior. De cualquier manera, en estas radiografías hay que ver si hay fracturas asociadas, ¿no?, de las partes óseas vecinas, y los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta vendrían a ser una fractura supracondilia, que es más frecuente en niños, ¿no?, pero ya vendría a ser una fractura, las fracturas proximales del antebrazo, ¿no? El tratamiento de esta luxación, la reducción bajo anestesia, ¿no?, generalmente. Y cuando se harán cirugía en caso de fracturas asociadas o un compromiso neurovascular. La luxación de cadera, ¿no? La luxación de cadera más frecuente es la luxación posterior, ¿no? Y en este tipo de luxaciones posteriores, el nervio que se puede afectar es el nervio ciático. El mecanismo generalmente se da cuando el paciente se encuentra, vamos a decirlo así, sentado con la rodilla flexionada, ¿no? Por ejemplo, al manejar un auto, ¿no?, él está sentado con la rodilla flexionada y el golpe lo recibe en la cara anterior de la rodilla, ¿no? Por esa transmisión de fuerzas, ¿no?, la articulación de la cadera, la cabeza femoral, se va hacia atrás. Por lo tanto, la luxación posterior de cadera vendría a ser la más frecuente, ¿no? Y ese es el mecanismo de lesión. La clínica, este tipo de luxaciones va a causar un dolor muy intenso en el paciente y adquiere una posición en bañista sorprendido, donde vean cómo la extremidad inferior afectada se encuentra en rotación interna y en aducción, ¿no?, la actitud en bañista sorprendido. De igual manera, volvemos a recordar que el nervio ciático es el que se tiene que explorar en este caso. Aparte de la clínica, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Por radiografías anteroposteriores de pelvis. También tenemos proyecciones oblicuas, ya sea internas o externas. En caso de fracturas acetabulares asociadas a esta dislocación, generalmente se solicita también una tomografía de pelvis para ver mejor lo que es la parte del acetábulo. Diagnósticos diferenciales a tener en cuenta: la fractura de cabeza o cuello femoral, la fractura transtrocanteria, la fractura del tercio proximal de fémur. El tratamiento que se realiza en este tipo de fracturas va dirigido especialmente a evitar lo que es la osteonecrosis de la cabeza femoral, ¿no? Y generalmente se los realiza por una reducción cesada, ¿no? Y la maniobra a utilizar es la maniobra de Alice para reducción cesada, que estaría descrita en el texto, ¿no? Y si esta maniobra de reducción cesada de Alice no funciona, se procederá a una reducción abierta quirúrgica. De cualquier manera, si la reducción se realiza muy tardíamente, después de 12 horas, el pronóstico empeora. Y si esta dislocación está acompañada de una fractura acetabular, ¿no?, la fractura acetabular en sí se tratará en la fase subaguda. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es la luxación de rótula. La luxación de rótula generalmente es más frecuente en mujeres por la laxitud ligamentaria de ellas. Se puede dar también en casos de rótula alta, anomalías congénitas de tróclea y rótula, hipoplasia del vasto interno y retináculo lateral rotuliano hipertrófico.
La luxación más frecuente en esta región vendría a ser la luxación lateral o externa de lo que es la rótula. El mecanismo, el fémur hace una rotación interna, ¿no? Y generalmente la tibia se encuentra plantada en el suelo con una rotación externa. Entonces, todo esto sucede con una flexión de la rodilla, fémur interno, tibia externa, ¿no? Y este movimiento hace que la rótula, ¿no?, salga hacia la parte externa de esta articulación. Entonces, la luxación lateral es la más frecuente. La luxación medial es muy rara y generalmente puede ser en casos iatrogénicos, en casos congénitos, en casos de una atrofia del cuádriceps y casos traumáticos, ¿no? Pero repetimos, la luxación de rótula externa es la más frecuente. Clínicamente, ¿no?, podemos observar un aumento de volumen grande a nivel de la articulación de la rodilla con hemartrosis, ¿no? La disminución de la flexión en la rodilla va a estar disminuida. Se va a poder observar tanto a la inspección y a la palpación que la rótula va a estar desplazada hacia la parte lateral. Va a haber mucho dolor y deformidad de esta articulación. El diagnóstico se puede llegar fácilmente con lo que es la exploración física del paciente, solicitar unas radiografías en antero, posterior y lateral, y también tenemos una proyección especial, la proyección axial de rótula, que es la que vemos aquí, ¿no? Esta es la parte de la articulación de la rodilla y vemos, ¿no?, cómo la rótula está desplazada en sentido externo, en sentido lateral. Vale destacar que no hay que confundirla con una rotura del tendón rotuliano o una fractura de rótula. El tratamiento, ¿no?, la reducción. ¿Cómo se realiza esta? Haciendo que el paciente haga una extensión paulatina de la rodilla, ¿no?, que vaya extendiendo poco a poco la rodilla y generalmente la rótula vuelve espontáneamente a su lugar, ¿no? Se puede ayudar con una maniobra leve o suave de recolocación, ¿no?, pero generalmente con esta extensión paulatina ya tendría que volver por sí sola lo que es la rótula, ¿no? Luego de esto se procederá al vendaje y férula, ¿no?, de la región afectada, esto para para que no haya movimientos en esta articulación. Todo esto por unas 3 semanas aproximadamente, y luego vendrá la fisioterapia. En caso de mucha hemartrosis se puede ayudar con lo que es una artrocentesis. Y bueno, eso habría sido un resumen de las luxaciones más frecuentes en el organismo. Espero que este resumen les sirva para su estudio.